El monte de la localidad burgalesa de Quintanar de la Sierra es un ejemplo vivo de que la convivencia entre los hombres y la explotación maderera de los bosques es posible e incluso beneficiosa para la naturaleza. Fueron muchos los oficios cuya actividad se desarrollaba en estas grandes masas forestales y que con su aprovechamiento económico ayudaban a mantener limpio y fértil su interior. Carboneros, carreteros, tejeros y entre ellos los pezgueros, hombres que arrancando las viejas raíces de los montes para elaborar la pez, facilitaban la regeneración de los árboles nuevos. La vida de los pezgueros era muy sacrificada. Su trabajo comenzaba con la búsqueda de la materia prima en el bosque. Ahora estamos preparando un animal para marcharnos al monte a aplicar el día para sacar unas ajas de tea, para poder hacer lo que es una pez. Y claro, y para ganarnos la vida, que es lo único que se puede hacer por aquí. Vamos, platero, que hoy te vamos a empaquetar. Algunos veteranos pezgueros de Quintanar de la Sierra, guiados por un afán de recordar este viejo oficio, han decidido recuperar uno de los casi 40 hornos de pez que tenía el monte de la Dehesa en sus tiempos florecientes, desde que Carlos IV ordenó instalar aquí la Real Fábrica de Betunes que abasteciera de alquitrán para impermeabilizar la madera de los barcos. Este repelo lo tiene ahí. La madera de pino es la materia prima con la que los pezgueros elaboran la pez, y más concretamente, las raíces de los árboles que llevan años abandonadas en la tierra y que en la zona de Quintanar se denominan toconas. Las herramientas utilizadas en esta tarea son los hachos, tan afilados que se puede llegar a cortar un pelo en el aire, y la azada de picas para limpiar el terreno y facilitar los cortes. O sea, esta es la azada y esta es la pica con la que se van cortando todas las raíces pequeñitas que salen aquí entre las juntas estas. Y este es el misterio de la azada de pica. Este trabajo de extraer las toconas a golpes de hacho y azada, su transporte hasta el horno y la fragmentación en teas son las tareas más agotadoras de todo el proceso. Pero el empeño que ponen los pezgueros se ve recompensado por la alegría de encontrar raíces de las que se puede extraer abundante alquitrán. Bueno, pues esta es una raja de casillosa, que es la mejor tea que hay. Más blanda y mejor para sudar. Todo esto que suda por aquí es la resina, que es lo que se hace alquitrán. Y entonces esto, pues ya ves que es más blando y todo esto es pues como resina y no tiene más. Ahora hay que limpiarla bien para que sude por los 4 costados cuando se metan en el horno. Una vez cortadas las cachas, los pezgueros calculan 11 cargas para completar la hornada. A veces hay que cargar bien el borrico porque el camino hasta el horno es largo. En el camino del horno y una rubia me agarró y me besó y de ella me enamoré. Las cachas o rajas hay que picarlas en trozos pequeños, regulares y con la mayor parte de cortes posibles para que la resina se deslice con fluidez y no se atrape, evitando así que el fuego los consuma de inmediato. Todo esto hay que evitarlo, porque el resultado es que si esto no se quitaría, el alquitrán o la resina, como se quiera llamar, se filtraría todo por entre la maleza esa y no escurriría ni gota de alquitrán, se consumiría todo en la porquería que tiene aquí la raja de tea. Esto, a simple vista, uno cualquiera, aunque no entienda, se da cuenta de que es una hermosa tea, ¿no?
Esto por igual, es roja, la vas a pelar y sale el corte de tea pues de cualquier forma, ¿no? Cada poco tiempo los pezgueros tienen que dar aguzadera, es decir, afilar el corte del hacho para que trabaje bien y colabore con la fuerza de los golpes. Según el bosque en el que se arrancaba la tocona o su estado de conservación, las teas se clasificaban en diferentes calidades: casillosa, betiminuda, jarriosa, pedroñera. En el picadero las teas van tomando la forma y tamaño definitivos a golpes de hachos grandes y pesados que permiten picarlas con fuerza y rapidez. Con una chica pequeña, por ejemplo, no puedes hacer esto para partir esto, así de esta forma, y puedes, por ejemplo, que tiene mucho corte, para hacer esto, porque al no tener peso, no tiras, ¿sabes? No abre, necesita peso. Terminado el trabajo de picar la madera, hay que reponer energías antes de que el recién restaurado horno de Mataca se convierta en el centro de atención. Antes de llenarlo de teas, el horno debe tener una temperatura de unos 60 grados. Para alcanzarla, los pezgueros calientan el interior encendiendo unos trozos de leña. Pues ahora prendemos esto, les damos chismarera para que se nos caliente. De no existir este calor previo, las teas, en lugar de reblandecerse y escurrir el alquitrán con fluidez, arderían y se consumirían rápidamente. Así estará hasta que vengamos casi mañana a meter la teña. El horno deberá arder de 12 a 14 horas hasta alcanzar los grados deseados. Eso significa que tienen que echar más madera para que tenga fomento durante toda la noche, como dicen estos pezgueros. Ya lo echamos más. Está el horno muy bueno. Sí, ya dije yo que no Pero echaríamos muy más leña bueno. porque si metemos más leña no habíamos entrado aquí esta mañana. Dentro del horno la temperatura es la ideal para comenzar a llenarlo de teas. Uno de los pezgueros se introduce para retirar las ascuas y limpiar la base. El último preparativo importante antes de iniciar el proceso es comprobar que el encañe que une la alquitranera con el horno está libre de obstáculos. ¡Agua va! Tira. Ay, ay. Bien corto. Bien. Claro. Esto son las soleras, que es la base de abajo para que el alquitrán caiga y corra hacia el encañe. Con las soleras, colócamelas bien. Bueno, pues tea. Una vez que estos pezgueros han fijado las soleras en el fondo para conducir el alquitrán, sobre ellas colocan ordenadamente las teas cargadas de resina. Luego, ya con esta marcha, pues casi toda la resina nos viene pegando aquí en la solera. Por eso todos estos coscurros que van saliendo, procuramos de irlos poniendo así, arriba. así contra la pared. Eso nos decían los abuelos y será verdad, y con esa marcha seguimos. Esto ahora se cierra así, de esta forma, con estas tablas. Y después se echa el barro, como vamos a hacer. La trilluela alquitranera es un pozo contiguo al horno con el que se comunica por un encañe. A ella va a parar la resina que se escurre mientras el fuego consume las teas.
Este agujero debe quedar herméticamente cerrado con barro y céspedes, a fin de obstruir el acceso del aire y así impedir que el alquitrán entre en combustión. Mientras unos pezgueros se han encargado de cerrar la alquitranera, los otros casi han terminado de llenar el horno. Las teas, amontonadas verticalmente por capas y dejando espacio libre para que corra el alquitrán, están llegando a la boquera. El tasco son las astillas más finas que se esparcen al final. Estos pedazos de madera facilitan el inicio de la combustión al tiempo que guardan el calor que se ha generado en el interior del horno. Los pezgueros finalizan el llenado del horno colocando losas tapaderas y hojalatas que harán posible regular el tiro de las llamas. Tan solo dejan un orificio por el que prenderán el tasco de la capa superior. Bueno, pues suerte. La combustión va a ser lenta. Debido a la dificultad que encuentra el aire para renovarse, el horno necesitará unas 40 horas para quemar poco a poco todas las teas de su interior. A la noche, a la hora de la noche, mira, salta aquí una llama por arriba. Es el momento de descansar, alimentarse, comentar las vicisitudes de la jornada y dejar que el tiempo se consuma entre las llamas. Ya han pasado 40 horas y hay que dejar al descubierto la boca del horno para que se terminen de quemar los restos de las teas. En la triyuela alquitranera aguarda el resultado del esfuerzo realizado. Llega uno de los momentos más emocionantes de todo el proceso: destaparla. Tras quitar el barro que la cubre, los pezgueros se afanan por descubrir la incertidumbre de no saber a ciencia cierta qué puede pasar. ¡Ay, se llega hasta aquí arriba! ¡Me cago en 10 euros! Habrá igual unos 200 kilos. ¡Qué espeso está esto! ¡Uf! Con un palo, los pezgueros toman la medida del alquitrán que se ha obtenido en la hornada. El límite de la mancha indica la suerte que se ha tenido y determina las dimensiones de la artesa. Junto a la triyuela alquitranera está la cocedera. Uno de los pezgueros se introduce en ella para limpiarla y tapar con barro el agujero que une esta triyuela con la artesa. Ya está el agujero tapado. El contenido de la alquitranera hay que trasvasarlo a la triyuela cocedera. Para tal fin, estos artesanos colocan una canal de madera que sirve de unión entre ambas. El cazo, una vara larga en cuyo extremo va fijado un recipiente, es la herramienta que utilizan los pezgueros para trasegar paulatinamente el alquitrán líquido que se desliza por el conducto hasta caer en el pozo. Bueno, pues esta pella de barro que colocamos aquí es con el motivo de que sale algo de agua en el alquitrán. Entonces hacemos esta presa para luego, con un palito por bajo, sangrarlo para coger el agua, con el motivo de que cuando se vaya a comer la pez, que no chichorree. Sale envuelta. Porque el agua con el alquitrán al cocerse es igual que el aceite con el agua, riñen. Mientras unos pezgueros trabajan con el alquitrán, otros refuerzan la estructura de la artesa.
Este cajón de maderas, unido mediante un canal al encañe de la cocedera, será el depósito final del líquido que se deslice tras la cocción. Cuando se haga la pez de la cocedera, que venga caliente y cuece mucho y corre peligro a que se salga. Y entonces se sale más a todo el campo abajo. Y no tiene tengo más que eso, que eso no se nos salga. Bueno, aquí a esto no hay más cera que la que arde, se acabó. La materia resinosa o alquitrán que se ha obtenido tras la combustión contiene ácidos, alcoholes y otros componentes inflamables que los pezgueros proceden a quemar con el fin de purificar la sustancia resultante. La calidad de la pez de Quintanar de la Sierra viene indicada por una pureza que los pezgueros logran cociendo el alquitrán. Esta operación resulta peligrosa por el calor y la fuerza de las llamas, que dificultan la tarea de revolver el contenido de la trilluela con un palo largo llamado orguinero. Porque si no se quemaría la de arriba, la quitan de arriba y no se quemaría lo de abajo. Y hay que darle vueltas casi a seguido para que se vaya mezclando todo el alquitrán y se haga ya la pez. El mejor material para impermeabilizar las ranuras de la artesa e impedir que el calor de la pez ahueque la madera es el barro. Es muy importante evitar cualquier posible fuga, sobre todo en la unión de la canal con el encañe de la cocedera. La ebullición del alquitrán dura 2 horas aproximadamente. Durante ese tiempo, los artesanos no pueden descuidar la trilluela ni dejar pasar el punto exacto de la pez. Las catas sirven para conocer la evolución del proceso. El pezguero extrae una muestra y aplica los criterios heredados de sus mayores. El destello del trozo en el agua, mascarlo como un chicle sin que se pegue a los dientes y romperlo o troncharlo al estirar. Cuando esté cocida debe crujir, la debes coger y no se pega la mano ni nada. Y ahora se pega. O sea, eso nos da la señal de que todavía está blando. El tiempo pasa. Hay que ultimar los detalles. Embarrar el vallarte que ahogará el fuego de la cocedera cuando esté lista la pez y disponer el suelo de la artesa con los materiales adecuados. Para la pez, claro. Y se lo echamos aquí al suelo, de esta forma extendido, para que luego cuando venga la pez, para que se enganche. Para cuando salga fuerte, que caiga ahí y no caiga abajo al sarro, para que no lo escarbe ni lo extienda más que lo que eso, que salga todo llano. Ahí está. Venga. Muy ratero, muy ratero, muy ratero. Muy ratero, ahora. Venga, para adelante, muy ratero. Hay que poner los céspedes en todo el bordillo que haga el vallarte, hay que poner todo alrededor. Los pezgueros colocan los céspedes alrededor del vallarte para ayudar al ahogo, procurando que no quede ninguna fisura y el fuego se apague sofocado. Tras pinchar el encañe del fondo de la cocedera, la pez diluida inunda la artesa. La misma vara utilizada para agujerear sirve de regulador de la salida del fluido. El vaho que desprende el líquido tiene propiedades medicinales y los médicos recomendaban su inhalación a los enfermos de las vías respiratorias. La gente que venía a respirar humo de eso se alcanzaba para los bronquios, que era bueno para los pulmones. Entonces, pues, aquí venían, si no les daba la tos, aguantaban, pero si les daba la tos, ya se caminaban.
Poco a poco, entre humos y olores, la artesa se va llenando de un fluido viscoso de color pardo negruzco y olor característico. En el momento en que toda la pez de la cocedera llega a la artesa, los pezgueros retiran la canal que las unía y tapan con barro el agujero, para evitar que entre agua en el cajón de madera. Ya. Por aquí pues echar otra boca. Mira. Qué susto me ha pegado. Me cago. Siempre quedan restos de pez fijados en el suelo y en las paredes de la cocedera que no cesan de arder. La mejor solución para evitar sustos con el fuego es apagarlo. El trabajo ha terminado por el momento. Se puede celebrar que la hornada ha sido un éxito y que el resultado ha merecido el esfuerzo que refleja la artesa. La pez deberá reposar durante 48 horas. En ese tiempo, el líquido modifica su estado hasta convertirse en un sólido bloque opaco cuya estructura compacta y superficie lisa lo asemejan al cristal. Será entonces el momento de prepararlo para la venta. Dos días después, hay que liberar la pez del recipiente que le ha dado forma. Lo primero que hay que hacer es quitar el barro que rodea los largueros y que ha cumplido perfectamente la misión de impedir cualquier posible fuga de líquido. Bueno, esto está. Bien. Ahora vamos a pasar a sacar los tablones. El procedimiento para quitar los tablones consiste en rayar la pez siguiendo las líneas de los bordes interiores de la artesa. La sustancia resinosa, al solidificarse, ha quedado pegada a la madera. Con unos golpes meticulosos y precisos del hacho, uno de los pezgueros recorre los laterales hasta conseguir desprenderla. Bueno, ahora procede a despegar la pez del suelo porque tiene ventosa y entonces tenemos que hacerle aquí un pequeño orificio para poder meter una palanca. 2 y 3. 1, 2, 3 y 4 piezas. Despacio, muy despacio. No le metas en la misma señalazada, métesla más allá. ¿Cómo es acá? Pues estamos levantándola y tenemos miedo que se nos vaya a partir por donde ella quiera. A la majita, no te rompas. No te rompas, majita. Venga, arráncate. Los pezgueros cortan la pez en varios trozos denominados tercios, cuyo peso oscila entre los 60 y los 70 kilos. Esta fragmentación facilita su carga y transporte desde el horno hasta los lugares de destino. Ya está. Siguiendo la misma técnica de levantar el bloque de pez, colocar un palanco, rayar la superficie por la línea divisoria y presionarla con las manos hasta que quiebra por su propio peso, los artesanos van separando los tercios. El trozo superior han salido estupendamente. Ya ves, oro, todo. Oro negro. Todo oro. ¿Podéis? Entonces que pesa poco. Esto pesa 60 kilos. Primer tercio, 63 kilos. Los pezgueros utilizan una balanza romana para calcular el peso de cada tercio. Este era el momento de negociar el precio de la pez con los compradores o calcular el dinero que en concepto de oro negro guardaban en las casas hasta ponerlo a la venta. Ese es el peso. Vale. Joder, qué burro más alto, la Virgen. La espalda de los pezgueros ha sido el medio de transporte para sacar del horno los tercios de pez. Termina aquí el proceso de elaboración tradicional de la pez, que generación tras generación han venido practicando los pezgueros de Quintanar de la Sierra para abastecer al mercado español de este producto, que tenía gran demanda en tiempos pasados. A la pez rubia o común, que se extraía de la madera de pino,
brillante y quebradiza, con un color pardo amarillento característico, se le daba diferentes aprovechamientos. Los calafeteros la aplicaban a los caparazones de madera de las embarcaciones para revestirlos e impermeabilizarlos. Los boteros recubrían con ella el interior de las botas y odres de cuero para que resistieran y conservaran los líquidos. Los ganaderos marcaban la propiedad de sus animales fijando con un hierro la pez caliente en la lana. Todos estos usos contribuyeron a mantener una demanda permanente de la pez de Quintanar, que se vio desplazada por completo con la implantación del petróleo y sus derivados. En la actualidad, han sido estos últimos pezgueros de Quintanar de la Sierra quienes, en memoria de sus antepasados, han rescatado del olvido el horno de Mataca para hornear con ilusión y entusiasmo la pez de sus recuerdos.